Nueve marcas. Edificando iglesias sanas. La conversión. Cómo Dios crea un pueblo. Por Michael Lawrence. Capítulo 6. Llamar no es lo mismo que vender. Las implicaciones para el evangelismo. En el año 1892, el elegante y fastuoso centro comercial Marshall Fields and Company abrió sus puertas en Chicago. Cada mañana, el fundador y la persona de quien el centro comercial recibía su nombre recorría la tienda para asegurarse de que el negocio funcionaba correctamente. Una mañana, el señor Fields vio que uno de sus gerentes discutía con una cliente. Phil le preguntó al gerente, ¿qué está pasando aquí? El gerente respondió, estoy considerando si acepto su reclamación. Phil le contestó enérgicamente, no consideres nada, dale a la señora lo que te pide. Cuando el libre mercado empezó a emerger en Estados Unidos, Phil fue uno de los primeros en darse cuenta de que el cliente era sagrado. Anteriormente, el adagio "caveat emptor", el comprador asume el riesgo, había definido la relación entre el comprador y el vendedor. Ahora, un nuevo principio comenzó a impulsar la fenomenal expansión de la prosperidad americana. El cliente siempre tiene la razón. Durante el siglo XX, el mercado sufrió un cambio de paradigma y transformó los modelos de venta. Dichos modelos dejaron de poner tanta atención en el producto como hicieron, por ejemplo, con el automóvil Ford T, alta calidad a bajo precio, y a ponerla en los clientes, sus deseos e incluso en su sentido de la identidad, como, por ejemplo, hicieron con la campaña destinada al público joven. Este no es el Almost Bill de tu padre, refiriéndose a que el nuevo automóvil de General Motors era más moderno y dinámico que el de sus padres. Esta fue la única táctica que usó Pepsi-Cola en los años 60, cuando se aprovechó de la brecha generacional existente para proclamar que su gaseosa de cola era la generación Pepsi. Al pasar el tiempo, este enfoque se consolidó como la mercadotecnia basada en el estilo de vida. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que estas estrategias dirigidas al consumidor pasaran del mercado comercial al mercado religioso. Durante la última mitad del siglo XX, la gente dejó de preocuparse por la salvación o el perdón. Tenían otras necesidades: ser felices, alcanzar sus metas, sentirse plenos, ser libres de las adicciones, tener una vida sexual completa, etc. Así que las iglesias respondieron ofreciendo un evangelismo basado en lo que las personas sienten que necesitan. Y eso, según estas iglesias, no es cambiar el evangelio, simplemente lo ajustas al mercado dándole a las personas lo que quieren, plenitud y libertad, en vez de insistir en lo que no quieren, perdón. Un conocido evangélico describió el concepto detrás de este modelo de evangelización. Estoy plenamente convencido de que cualquier persona puede ser ganada para Cristo si descubres cuál es la llave de su corazón. A veces es difícil descubrirla, pero el mejor punto de partida es lo que la persona siente que necesita. Y funciona, por lo menos en Estados Unidos. Las iglesias están llenas de personas que han sido salvadas de una vida insatisfactoria y sin propósito, pero ¿han sido salvadas de Dios y su juicio? La doctrina bíblica de la conversión tiene implicaciones monumentales en nuestro enfoque evangelístico. Si la conversión es el resultado de la obra de Dios dándonos un nuevo corazón para que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio, entonces
La evangelización no es una técnica de ventas. No tiene nada que ver con identificar las necesidades de las personas y moldear el evangelio de acuerdo a ellas. ¿Qué diríamos si un presidente enviara a su embajador para darle un ultimátum a una nación hostil y el embajador solo le dijera a dicho país lo que él cree que a ellos les gustaría escuchar? El verdadero evangelismo comunica fielmente el mensaje autoritario de parte de Dios, uno que nos señala cuál es nuestra necesidad real, ya sea que la sintamos o no. Este es un mensaje que exige una respuesta muy concreta. Y este es un mensaje que de manera extraordinaria convierte a pecadores como tú y yo por medio del poder del Espíritu Santo. Así pues, la pregunta que debemos hacernos no es cómo hacemos la venta, sino cómo proclamamos el mensaje. No necesitamos usar ninguna táctica comercial, sino ser fieles y claros. Uno de los pasajes que mejor explica este asunto es 2 Corintios 4. Allí el apóstol Pablo describe su propio evangelismo. Proclama el mensaje con claridad. Para empezar, debemos proclamar el mensaje del evangelio con claridad. Pablo escribe: Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. 2 Corintios 4:2. El Evangelio tiene un contenido preciso. Por tanto, el evangelismo efectivo, según Pablo, es la manifestación de la verdad, o como lo traduce la Nueva Versión Internacional en castellano, la clara exposición de la verdad. Evangelizar con efectividad no significa manipular a las personas para que respondan afirmativamente. Si fuera así, Pablo hubiera tenido la tentación de recurrir a lo oculto y vergonzoso. Podría haber andado con astucia o haber adulterado la palabra de Dios, recortando y editando su predicación para darle a las personas lo que querían escuchar y así aumentar sus posibilidades de tener efectividad. Pero Pablo dice que él renunció a todo eso. Además, si evangelizar con efectividad significa presentar la verdad claramente, no es correcto decir, como muchas veces se dice, predica el evangelio en todo tiempo y si es necesario, utiliza palabras. Es evidente que tanto Dios como el apóstol Pablo apoyan la idea de que para proclamar las buenas noticias debemos usar palabras. Eso no significa que haya un solo formato de palabras para presentar el Evangelio. Yo uso un sistema de 4 pasos: Dios, hombre, Cristo, respuesta. Aunque existen muchas formas de resumir el mensaje, pero lo organices como lo organices, dicho mensaje debe ser comunicado. El Evangelio no se reduce a un simple Dios te ama o Jesús te da la felicidad. El Evangelio no promete un matrimonio feliz, ni éxito laboral, ni buenos hijos. Te puede dar todas estas cosas, pero no te lo promete. El corazón del Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados, resucitó de la muerte, apaciguó la ira justa de Dios y nos reconcilió consigo mismo. Cuando anunciamos que el Evangelio puede solucionar las necesidades que sentimos, tener descuidando el contenido principal de dicho Evangelio, no estamos practicando el evangelismo bíblico, sino algo que es inferior. ¿Quién no quiere tener paz?
sentir contentamiento y mejorar su vida familiar. No se necesita la obra regeneradora del Espíritu Santo para decir que sí a dicha oferta. George Barna, después de encuestar al grupo de baby boomers que asiste a la iglesia, explicó lo que ofrece el evangelismo basado en las necesidades que siente dicha clientela. Por el hecho de reconocer una sola vez que son imperfectos y débiles, reciben a cambio paz permanente con Dios. El resultado es que millones de jóvenes boomers hicieron la oración de fe, pidieron perdón y siguieron con su vida sin prácticamente hacer ningún cambio. Ellos lo tomaron como un trato en el que podían aprovecharse de Dios y obtener lo que querían sin renunciar a nada que fuera importante. La doctrina correcta de la conversión nos enseña a proclamar con claridad las buenas nuevas a la gente. Proclama el mensaje con honestidad. Debemos proclamar el mensaje con honestidad y eso lo hacemos diciéndoles a las personas que consideren el precio. Pablo se refiere al costo en el próximo capítulo de 2 a los Corintios. Y por todos que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:15. Y esto lo aprendió de Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8:35, Mateo 16:24. Si en vez de pedirle a las personas que consideren el precio, les decimos que piensen si quieren que satisfagamos las necesidades que sienten tener, cuando llegue el sufrimiento y las pruebas, fracasarán estrepitosamente. ¿Dónde acabará su fe en Cristo cuando la madre joven muera, los hijos se rebelen o pierdan el trabajo? Las verdaderas conversiones, conversiones caracterizadas por el arrepentimiento y obradas por Dios, resistirán cuando llegue el sufrimiento. Las verdaderas conversiones atesoran a Cristo y no solamente los beneficios que sienten que necesitan. ¿Acaso David Brainerd, que dejó una vida prometedora en la zona colonial de Boston para llevarle el evangelio a los nativos americanos, muriendo allí de tuberculosis, se arrepintió de su decisión? ¿Acaso Adoniram Hudson se sintió, o Adoniram Hudson, que perdió a su esposa e hijos durante su misión en Burma, pensó que cometió un error? ¿Acaso William Wilberforce, que sacrificó su oportunidad de ser primer ministro de Inglaterra al luchar contra el comercio de esclavos, lamentó su elección? En absoluto. Sus testimonios fueron como el de Pablo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Sin embargo, la mentalidad basada en la mercadotecnia rehúsa incluir el costo del discipulado cuando evangeliza. Como tenemos miedo de decir toda la verdad acerca de lo que significa seguir a Jesús, ofrecemos las migajas del Evangelio. La verdad es que Jesús les da a sus seguidores una vida plena, pero esa plenitud radica en que tu vida ya no te pertenece y que vives para la gloria de Dios. Debemos proclamar el Evangelio con honestidad. Proclama el mensaje con denuedo. El evangelismo bíblico también proclama el mensaje con denuedo. Fíjate en el ejemplo de Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros,
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda a los Corintios 5:20. El Evangelio demanda una respuesta. La vida y la muerte están en juego. Por eso, el apóstol Pablo les ruega a las personas que se reconcilien con Dios. Esto no tiene nada que ver con el mensaje superficial, indiferente y moderno que pregunta, ¿qué te parece? Este es un mensaje importante, sensible, sincero, transparente y valiente. Eso no quiere decir que el apóstol fue grosero, agresivo o manipulador. Tal y como dije anteriormente, Pablo renunció a formas ocultas y vergonzosas y se esforzó para no ser piedra de tropiezo para nadie. Romanos 10:13. Primera los Corintios 8:9. Además, fue respetuoso cuando se acercó a los diferentes grupos que había a su alrededor. Primera los Corintios 9:20 al 23. Así pues, ser sincero y hablar con denuedo no significa ser agresivo o manipulador. Significa, como el puritano Richard Baxter lo describió, predicar como un hombre moribundo a hombres moribundos. Qué diferente es esto a lo que muchos de nosotros hacemos en la cultura posmodernista? Intentamos que el mensaje sea lo más moderado posible, como si estuviéramos hablando de un estilo de vida opcional. Pero si hablamos de un estilo de vida o muerte como si fuera un estilo de vida opcional, le estamos enseñando a los que nos oyen que realmente no creemos que seguir a Cristo sea un asunto de vida o muerte. No olvidemos que el medio es el mensaje. Cuando proclamamos el Evangelio, debemos instar a la gente a arrepentirse y creer sin demora. La vida es neblina y no sabemos cuándo se desvanecerá. Santiago 4:14. Por eso la Biblia dice que hoy es el día para arrepentirte si escuchas la voz de Dios. Hebreos 4:7. Somos embajadores que llevan el mensaje del Rey, no vendedores que manipulan a sus clientes. Debemos instar con denuedo a las personas a arrepentirse. Proclama el mensaje con confianza. En último lugar, el mensaje del Evangelio es poderoso. No necesita nuestra ayuda. Por tanto, nuestro mensaje debe ser proclamado con confianza. Pablo sabe que no todos los que escuchen su mensaje se van a convertir. Si esto es así, ¿es por culpa del método o por el mensaje de Pablo? No. El problema es la ceguera espiritual de los incrédulos. Así lo explicó el apóstol. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda a los Corintios 4:3 y 4. El pecado y nuestros propios corazones corruptos nos impiden ver la verdad. La ceguera es deliberada. ¿Cómo vence Pablo dicha ceguera? No lo hace mejorando el método o el mensaje. El apóstol sabe que es Dios quien debe hacerlo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 7. La misma palabra con la que Dios creó la luz física es la que Dios usa para que la luz espiritual brille en las tinieblas de la incredulidad. Esto es así para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo proclama el Evangelio con confianza. Sabe que Dios hace su propio llamado a través de su siervo y que las palabras de Dios crearán vida y luz donde ahora hay muerte y oscuridad. ¿Por qué no compartimos el Evangelio más a menudo? Creo que la mayoría no lo hace a causa del temor y del desánimo. Tememos ser rechazados y sentirnos desanimados cuando las personas no nos hacen caso. Por otro lado, algunas personas se sienten orgullosas de su evangelismo y de cuánta gente han convertido. Pero tanto el tímido como el orgulloso olvidan que solo Dios habla con el mismo poder con el que creó el universo. Mezclamos quién tiene la responsabilidad de hacer el evangelismo y quién tiene la responsabilidad de hacer que el evangelismo dé fruto. Y al hacerlo, erramos en una de estas dos direcciones. O bien dejamos de evangelizar, o bien nos convertimos en pragmáticos convencidos que hacen lo que sea necesario para obtener resultados. Y antes de que nos demos cuenta, nos entregamos a los métodos astutos y adulterados a los cuales Pablo renunció y creamos falsos conversos. Nuestra obra consiste en proclamar el mensaje con claridad, honestidad, denuedo y confianza. La palabra de Dios consiste en salvar y convertir. Cuando entendemos esto, cambiamos la manera en la que medimos el éxito. Tener éxito no depende de los resultados o los números, depende de que seamos fieles. Ni tú ni yo somos responsables de los resultados y, por tanto, no necesitamos presionar ni manipular a las personas. No tenemos que cerrar un trato, lo cual, repito una vez más, crea falsos conversos. Lo que tenemos que hacer es recordar la libertad de amar, instar e incluso implorar con palabras de advertencia y palabras de paz. Así debemos evangelizar según la Biblia, llamando con amor a los pecadores de parte de Dios. Nosotros somos embajadores, portavoces que llevan el mensaje, y dicho mensaje es claro. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5, 20 y 21. Creyente, alguien te comunicó ese mensaje a ti. ¿Con quién lo vas a compartir?